Tertulia 0-0, tertulia con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Tertulia también con Josep Guijarro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí deseando ya entrar. Juan José Chezoro. Hola, muy buenas noches. Hablando de jóvenes maduros, Manuel Carballal, muy buenas. Quítate delante del espejo, hombre. Uy, sí, hombre. ¿Sabes? Hoy me han contado una persona que era tan avariciosa que contaba los billetes en delante de un espejo para contar el doble. Oye, Manuel, tú eres... hemos comenzado hablando de la nueva era. La nueva era es holística. Y decías tú, y esdrújula. Claro. ¿No? ¿A ti te gusta mucho? El esdrújulismo, sí, me encanta el esdrújulismo, porque para ser nueva era tienes que hablar todo el tiempo con palabras esdrújulas. Todo es cuántico, acásico, etérico, holístico. Entonces, tú pronuncias muchas cosas esdrújulas, entonces ya estás en la nueva era. Y Juan José Chezoro decía, y energético. Energético, la vibración, todas esas cosas, sí, claro, siempre utilizan. Además es muy interesante porque la nueva era se caracteriza porque expresa lo espiritual a través de terminología científica. Entonces es una forma de entender la ciencia muy particular. Bueno, lo bueno es que es inmortal. Porque yo vengo hablando de la nueva era desde que nací. Oigo hablar de la nueva era, se está hablando de la nueva era desde los años 60. La nueva era se está haciendo viejísima, ¿no? Es vieja era a partir de ahora. Josep, ¿qué tal? No, decía que ya es vieja ahora. Ahora no, era a partir de ahora. Porque es verdad que además yo los trato muy a menudo y los conozco muy bien y además no les gusta que les llamen New Age o Nueva Era. No. ¿Qué hacen si no? Es porque lo consideran hasta despectivo, ¿no? Es que es despectivo. Claro. O sea, bueno. Mado Martínez, también es antiguo, pero es fascinante porque se están descubriendo claves muy importantes para la ciencia gracias al estudio de las lenguas indígenas. Sí, porque además es que los investigadores están muy preocupados por un asunto que a primera vista yo creo que podría a lo mejor no parecer importante, pasar desapercibido y sobre todo, bueno, pues porque hasta ahora nadie ha expresado especial atención hasta que decenas de investigadores, entre ellos la Universidad de Queensland, la de Hamburgo y la de Zúrich, entre otras, han empezado a repasar artículos científicos publicados en lenguas distintas al inglés, que es el idioma en el que la comunidad científica suele escribir, por otra parte, todos los artículos de la comunidad científica, válgame la redundancia. Y se han dado cuenta de que están llenos de conocimientos únicos e importantísimos que han pasado totalmente desapercibidos para la ciencia por el hecho de no estar escritos en inglés. Entonces, los artículos científicos escritos en alemán, por ejemplo, o como pudiera ser el español, pues suelen pasar desapercibidos para la comunidad científica y el tema, que parece una tontería, es grave, es serio para el estudio de la biodiversidad de animales y plantas, que es en concreto a lo que se refieren estos estudios. Porque además en la situación de América Latina es todavía mucho más dramática, porque es precisamente la región con más biodiversidad del planeta y allí existen una serie de conocimientos únicos que los indígenas expresan y transmiten oralmente y que se van perdiendo al ir extinguiéndose las lenguas indígenas. Pero hay que tener en cuenta que una lengua expresa una forma de ver el mundo, nombra una realidad, yo creo que de una forma única y además atesora conceptos y conocimientos que muchas veces no existen en otras lenguas. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, los esquimales tienen un montón de palabras para distinguir los distintos tipos de nieve. Ellos tienen muchas nieves. Nosotros decimos nieve, ¿no? Entonces, los indígenas tienen muchísimas palabras para nombrar tipos de plantas, conceptos, bueno, plantas que para empezar nosotros ni siquiera conocemos y por lo tanto no tenemos un nombre para ellas. Lo que dice entonces Jordi Bascompt, que es investigador del Departamento de Biología Evolutiva y Estudios Ambientales de la Universidad de Zúrich, es que cada vez que desaparece una lengua, en concreto una de estas lenguas indígenas, desaparece también la voz del hablante y la posibilidad de darle un sentido a esa realidad que desaparece, una posibilidad además de interactuar con la naturaleza y se esfuma
la posibilidad de escribir y nombrar animales y plantas. Pero esto que he dicho sí suena a mucha palabrería, a palabras vacías, en realidad es crucial para el futuro de la humanidad porque se está reduciendo drásticamente la posibilidad y el tiempo que tenemos para descubrir futuros medicamentos. Hay que proteger la biodiversidad, sí, pero también los hábitats y las culturas indígenas, su lengua, porque tal vez de ello dependa la futura cura del cáncer, del SIDA, de la esclerosis y otro sinfín de enfermedades, porque la biodiversidad biológica al final y la cultural son inseparables. Pues ese descubrimiento, gracias a las lenguas indígenas, se pueden conseguir muchas cosas, y cuando se defienden las lenguas, el idioma, por minoritario que sea, hay que defenderlo a rajatabla total y absolutamente, porque se puede estar perdiendo no solo cultura, sino también ciencia, sino también esto que nos dices, Mado. Totalmente de acuerdo contigo. Ya veis que cuando además estos lugares tan remotos de a veces del Amazonas, en los que, por cierto, las industrias farmacéuticas llevan años mandando a sus agentes para hablar con todas estas comunidades, preguntarles acerca de sus conocimientos, ya no es solo que se esté destruyendo a veces la cultura indígena, sino que se están destruyendo sus hábitats y unos hábitats precisamente muy ricos y que podrían esconder el futuro de la salvación de la humanidad, de hoy en día, esos antibióticos que ya no son tan eficaces por esas resistencias, y que podríamos encontrar múltiples respuestas en esos hábitats tan ricos y tan diversos de América Latina. El futuro de la Tierra, el futuro de los que ven los niños, aunque nos vas a hablar de un niño que tiene que ver, Juanjo Sánchez Oro, que tiene que ver con un caso de reencarnación. Sí, bueno, es una historia que ha salido publicada en un diario indio y, bueno, dice más o menos así. Resulta que un niño que se llama Rohit Kumar, que tenía 13 años, es de una aldea que se llama Nagla Sahaleji, en el distrito de Mainpuri, en Uttar Pradesh. Digo todo esto para que lo retengáis, porque seguramente cada vez que lo pronuncie lo voy a pronunciar de una manera distinta. Y bueno, este niño murió el 4 de mayo de 2013 ahogado en un canal cerca de la aldea donde se estaba bañando. Y bueno, resulta que el 19 de agosto de este año, resulta que se presenta en la aldea un niño de 8 años, es decir, justamente el tiempo que había transcurrido desde el fallecimiento de Rohit Kumar, y se presentó en esta aldea, se acercó a los padres, a Pramod Kumar, y le dijo directamente que era su hijo, que era el hijo fallecido. Claro, naturalmente esto cuando surgió, el padre pues evidentemente rompió un poco a llorar, porque empezó también a decirle algunos detalles de cómo había sucedido el fallecimiento. Le comentó que se había ahogado en el canal mientras se bañaba, y entonces los padres inmediatamente empezaron a abrazar a este niño que se llama Chandravir. Y bueno, no solamente esto, sino que... ¿Cómo se llama? Chandravir. Sí, supongo que se pronunciará así, Chandravir. Luego lo que ocurrió es que empezó ya, naturalmente, la noticia empezó a correr dentro de la aldea, se empezaron a remolinar diferentes aldeanos, y este niño no solamente se limitó a identificar a los padres, sino que también identificó a su hermana y empezó a identificar a diferentes aldeanos, empezó a reconocerlos por su nombre. Hasta tal punto incluso que, dentro de lo que fue el barullo que se formó, se acercó también el director de la antigua escuela secundaria donde iba el difunto, iba Rohit Kumar, y también el niño se acercó, prácticamente se puso de rodillas delante del director de la antigua escuela y empezó a llamarlo por su nombre. Ya con todo el tumulto que se creó, llevaron a Chandravir, lo llevaron hasta la escuela, y allí se reunió con el resto de profesores, y los profesores empezaron a hacerle preguntas, y también parece que él las empezó a contestar correctamente, recordando detalles de cuando había estado él allí en la clase, como digo, identificando más nombres de personas del pueblo. Parece que comentan los padres, que los padres de Chandravir dicen que él ya hacía tiempo que empezaba a recordar cosas y decir que tenía que acercarse a esa aldea
porque evidentemente él recordaba su vida anterior. Y los padres habían sido muy recelosos de hacerlo porque temían que en el momento en que se fuera allí, claro, lo perdieran como hijo. Entonces, bueno, él parece que en un momento dado casi como que se fugó, y entonces fue cuando se acercó a esta población, se acercó a sus padres anteriores, y cuando se desató toda esta situación. A partir de aquí, los padres, digamos, biológicos de Chandravir dicen que bueno que van a aceptar que como esta convivencia con los otros padres, pero a partir de ahí acaba la noticia. A partir de ahí acaba la noticia. O sea, yo he tratado, esto se produce el 19 de agosto. No he visto más noticias nuevas al respecto y no sé si han conseguido verificar más la situación. O sea, un niño reencarnado que tiene los dos padres actuales y los dos padres anteriores. Claro, con vida, claro. Porque es muy pequeño el niño. Sí, tiene 8 años. 8 años tiene. Así que, bueno, no sé, lo que digo es eso, no sé cómo se va a gestionar esta convivencia, ¿no? Hombre, la historia que siempre hemos estado, que sí es cierto, que si no, la reencarnación, que cuántas veces han hecho testimonios, se han escrito libros, han hecho un seguimiento, han hecho investigación, y bueno, pues sí, había casos que se ponían así un poco en duda y otros que se veían que no, que realmente pues a lo mejor tenía de algún recuerdo de alguien que lo hubiese contado, pero claro, en este caso, tal cual lo estás contando, es que parece que es que no hay opción a la duda. Bueno, estamos en un mundo en el que creen firmemente en los renacimientos, porque estamos en el mundo de la India. Más complicado es que ocurra en un mundo occidental, y con todo y con eso, yo estuve revisando un poco bibliografía, hay como unos 2.000 casos publicados, tanto en libros como en revistas académicas, sobre el tema de la reencarnación, sobre casos. La mayoría, evidentemente, nos movemos en el entorno de Oriente, del Lejano Oriente o de la India, o de Próximo Oriente también hay casos, pero también hay muchos occidentales. O sea, que hay 2 grandes investigadores norteamericanos de la Universidad de Virginia, que los hemos mencionado muchas veces, que son Ian Stevenson y Tucker. Y ellos han recopilado muchísimos casos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Josep, ¿qué querías decir? Que precisamente va un poco al hilo de lo que ahora mismo estaba comentando Juanjo, ¿no? Estoy ahora trabajando además en un asunto que involucra la reencarnación. Y si bien Tucker se ha centrado mucho en los casos norteamericanos, Stevenson es cierto que se centró en los casos asiáticos, especialmente en la cultura hinduista, que, como sabéis, creen como dogma en la reencarnación. Y claro, a mí me llama la atención que se produzcan tantísimos casos dentro de ese ámbito. Y me pregunto hasta qué punto el efecto, vamos a llamarle placebo, que no es un placebo realmente, o sea, el efecto fe te lleva a desarrollar o a ver inmediatamente signos en tu hijo que no son propios de tu familia, sino de la del vecino o del de 3 puertas más allá, ¿no? Entonces, debe de existir alguna suerte de mecanismo, o realmente ya tendríamos que empezar a tomar esta cuestión, aunque sea solo meramente estadística, como que la reencarnación claramente existe. Esa información sobre ese caso, sobre ese niño, una información que nos viene desde la India sobre el mundo de la reencarnación. Vamos a hablar ahora de una historia que nos lleva a conocer algo que habla de los antiguos habitantes, de los primeros habitantes de América. Así es, pero permíteme, sí, porque la verdad es que siempre tenemos de vez en cuando noticias estupendas, pero es que no me puedo resistir, que ha nacido una bebé preciosa de mi sobrina, que se llama Carla, que ha llegado al mundo, así el 15 salía de cuentas y hoy ha sido una sorpresa, así que pues bueno, ya sabes que es un mundo caótico, pero también maravilloso. Bienvenida y que explores muchísimo y que disfrutes muchísimo, y sobre Carla. todo que no sea reencarnación de nadie, porque la va a fastidiar. Y si lo es, pues ya se verá. Oye, en principio no. Bueno, pues es cierto que cada vez pues con más tecnología, más análisis, se van descubriendo hallazgos, y estos hallazgos pues se datan y sorprenden al mundo científico y bueno, y a los investigadores. En este caso ha sido un equipo de la Universidad de Burner Moor, que trabaja en Nuevo México, que bueno, pues han descubierto unas huellas que en principio pues están datadas
entre 23.000 y 21 años atrás, y que por lo visto, pues claro, se atrasan 7.000 años antes de lo que se creía que estaba poblada esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues estas huellas resulta que son de adolescentes y de niños que supuestamente, por lo que ellos han estado especulando, iban acompañando adultos, que esos adultos estaban de caza. ¿Y qué era lo que cazaban? Pues búfalos. Y bueno, ahí está la doctora Sally Reynolds de la Universidad de Bournemouth, y ella lo que dice que este salto de búfalo pues era para lo acorralaban y lo iban llevando hacia la orilla de un acantilado de poca profundidad, y ahí era donde los cazaban. Y en esa zona de poca profundidad, que hay como un lago, es donde han encontrado estas huellas. ¿Qué pasa? Que por lo visto en esta zona había bastante polémica y bastante debate, porque encontraron unas herramientas, esas herramientas también estaban datadas un poco como muy antiguo, pero los propios científicos decían, no, pero las herramientas han podido trasladar, a lo mejor es una cosa que no es real. Pero claro, ahora mismo lo que dicen los geólogos que han estado estudiando todo esto, dicen, vamos a ver, las huellas no se pueden trasladar, las huellas están ahí, y además han encontrado semillas, y esas semillas que están cerca de esas huellas también están datadas en esta edad con carbono 14 que se han puesto. Entonces, pues lo que dicen es que es un descubrimiento muy importante, que lo que va a conseguir es que se va a permitir conocer un poco más acerca de cómo era la vida de los primeros pobladores de esta parte de Norteamérica, y sobre todo que se ha adelantado muchísimo para atrás, que estaban poblando la llegada del hombre allí. Y que además coincidía con la época de glaciación, en concreto con la última edad de hielo. Vamos, que nos movemos desde hace muchísimo tiempo y que somos así, que no paramos. Desde hace mucho tiempo también hay noticias e informaciones que nos obligan a pensar que, ya no sé si es la versión oficial, pero ha sido admitida el hecho de que el ser humano llegó a América a través del estrecho de Bering hace unos 10.000 o 11.000 años. Cada vez hay más pruebas para pensar que fue mucho antes. Así es, bueno, y además que incluso te van diciendo que vienen desde otros lugares, o sea, que pues eso cada vez va cambiando más y mejor, porque así tendremos más información. Hay nuevas informaciones sobre el mundo animal, sobre el mundo de la inteligencia animal. Manuel Carballal. Sí, además sobre los gatos. Eso te gusta a ti, ¿eh? ¿El qué? Los gatitos. Sí. Te gustan los gatitos, ¿no? Y a ti. Hombre, ¿Y a quién no le gustan? Las gatitas, ¿no? Pues a veces a los perros. Hay una canción de gatitas. Ya os contaré. Pues a mí me gusta ver vídeos de gatos. Me gusta ver vídeos de gatos. Son buenísimos. A ti ya muchísima gente, claro, es lo más. Lo confieso. Y hace unos días uno de esos vídeos de gatos se hizo trending topic totalmente, porque la humana que convive con el gato, una joven norteamericana de 22 años, Lauren Endicott, subió un vídeo de su gatito con un comportamiento curioso. Y es que el gatito era un cuentista que mentía a su dueña para que le hiciera mimitos. O sea, que era un gato nueva era. Era un gato, sí, esdrújulo, era un gato esdrújulo. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede mentirte tu mascota, no? Bueno, pues el gato fingía estar lastimado para que se había lastimado una patita, para que la dueña le acariciase, la humana, le acariciase y le hiciera mimos. Pero lo divertido del vídeo es que de vez en cuando, como todos los mentirosos, el gato se equivocaba y levantaba la patita que no era, ¿no? Entonces, claro, en el vídeo la chica se despanzurra de risa diciendo que te has equivocado, que así no cuela. Y entonces esto nos lleva a este tema de si los animales pueden mentir, porque eso parece un comportamiento muy humano, ¿no? Y en base a ese vídeo, que ya lleva más de 2 millones de reproducciones y que explica ella en ese vídeo que este gatito, que tiene 3 años, acababa de pasar una revisión completa, la ITV, en el veterinario, vamos, que no tenía ningún problema en las patitas, que era todo cuento, y que ya era algo que había hecho en otras ocasiones, pero que esta vez pudo grabarlo.
Y esto ha llevado en los comentarios a que se dejen algunas reflexiones muy interesantes sobre las diferencias que hay entre los perros y los gatos, que son las mascotas que mayoritariamente conviven con los humanos. Y en ese sentido hay un antropólogo, John Bradshaw, que probablemente es el tipo que más sabe de gatos, hoy por hoy, o de los que más sabe. Hace unos años publicó un libro que fue un auténtico bestseller, titulado En la mente de un gato, está traducido al castellano, y donde analiza las diferencias evolutivas que hay entre estas dos formas de vida que conviven con nosotros desde casi el principio de los tiempos. Y él hace muchas diferenciaciones, después de haber hecho muchos estudios neurológicos, mucha observación entre los perros y los gatos, diciendo que si bien los perros actuales son mentalmente muy diferentes a sus ancestros, el lobo gris que comenzó a convivir con los humanos ya en los tiempos de las cavernas, los gatos no, los gatos son prácticamente iguales desde hace 10.000 años, y él hace una serie de comentarios que me parecen muy, muy interesantes. Dice que una de las diferencias es que un gato, soltándolo, si desapareciésemos la humanidad, en 2 generaciones ellos volverían a convertirse exactamente en los mismos animales que sobrevivían hace 10.000 años, mientras que a los perros ya les resultaría imposible. Dice que, por ejemplo, nosotros, los humanos, hemos criado y modificado durante siglos a los perros para convertirlos en profesionales, a nuestro servicio, en pastores, en guardianes, cazadores, detectores de cocaína en los aeropuertos, mientras que los gatos no ha habido manera de domesticarlos y no hacen nada. Van a su aire. Exactamente, esta es una de las cosas que él reseña, que salvo deshacerse de roedores o de algún animal incómodo que ande por casa, nuestra relación con los gatos es puramente emocional o estética. Y dice también, que me llama la atención, que mientras los perros sí identifican al humano con esa idea de amo o de una especie superior, los gatos no. Los gatos nos ven a los humanos como gatos grandes, como iguales. Claro. Y como iguales, o que estás a su servicio. Exactamente. Yo tengo una gata que yo la llamo la princesa de fresa, bueno, es una tontuna, ¿no? Pero que ella viene solo a que yo la sirva, a darle la comida, a ponerle el agua, voy a dormir, ábreme la puerta, ábreme la ventana, o sea, yo soy su mayordoma. Absolutamente, eso es lo que dice este investigador, que los gatos se comportan con los humanos como se comportan con otros gatos, y cuando necesitan algo de nosotros es cuando interactúan, y cuando no, dice él que se sienten muy estresados cuando eres tú quien quiere forzarlos a hacerle mimitos, a rascarle la barriga, que eso suele ser contraproducente. O sea que en el fondo, aunque nos parezca lo mismo, perros y gatos no tienen nada que ver. Con Almoilla Rosavientos hemos puesto ese vídeo, uno de nuestros oyentes lo ha buscado, lo ha colgado, ese Naves, el vídeo con Almoilla Rosavientos, la gente lo puede encontrar, el vídeo en el que aparece ese gato intentando engañar a su dueña para conseguir unas caricias. Eso pasa siempre, y los gatos también tienen ese comportamiento. Josep, hablamos ahora del Mar Muerto. Pues está muerto o está de parranda, sí. No lo sabes tú bien, ¿no? Yo sí lo sé bien. Todo el mundo que dice que está muerto está de parranda. Seguro que sí. Y todo el mundo que dice que está de parranda, lo que está es más muerto que paé. Bueno, pero fíjate, vamos a hablar del Mar Muerto, porque allí se extiende, como sabéis, o se extendió una comunidad que hemos mal llamado durante mucho tiempo como los esenios, que legó un montón de textos que en buena parte fueron descubiertos en 1947, fruto del azar, porque pasaban por ahí unos beduinos y dieron persiguiendo a una cabra, pues con unas cuevas que contenían ahí unas vasijas que tenían un
piel de cabra, y dijeron, pues esto para hacer zapatos, nos lo llevamos y a vender, ¿no? Y resultaba que eran los manuscritos bíblicos más antiguos preservados hasta la fecha. O sea, todo además empezó buscando una cabra. Sí, que se les había escapado. Sí. Lo que pasa con las religiones, tú acabas persiguiendo una cabra y se te manifiesta Yahvé, una cosa de este tipo, ¿no? Bueno, el caso es que, digamos, se ha traducido una gran parte prácticamente toda la totalidad de estos rollos, pero muy recientemente, porque se han ido encontrando en otras zonas, incluso en bazares, otros fragmentos, porque toda aquella zona del Mar Muerto, que seguro Manuel ha visitado, está llena es un paisaje kárstico y por lo tanto está lleno de agujeros. Pueden encontrarse un montón de cositicas así, ¿no? Pero lo que ha ocurrido ahora es que Etzbald Radson y Jonathan Ben Dov, como no sé hebreo, no sé si lo produzco bien, han recompuesto recientemente más de 60 pequeños fragmentos de uno de los 900 o más de 900 manuscritos del Mar Muerto que fueron recuperados, como os he dicho, en esas circunstancias. Y había sido escrito en un código secreto. Chan, chan, chan. Empieza el misterio. Porque resulta que el texto descifrado revela un calendario, la existencia de un calendario de 364 días y que había sido usado por esta secta, que por fin sabemos cómo se autodenomina, porque viene en el papelico, ¿no? En lo que han logrado recomponer. Y se llamaban a sí mismos Yahat. O sea, ni esenios, ni la secta del Mar Muerto, no, se llamaban a sí mismos Yahat, que es muy bonito, porque en hebreo significa juntos. Así que juntos, unidos los dos. Estoy yo muy inspirado, ¿eh? Mejor. Bueno, pues en un comunicado que ha realizado la universidad, explican que esta secta marcaba las transiciones entre las 4 estaciones. Esto viene porque tienen ese calendario que llamaban Tekufah y que podría ser traducido como periodo. Y que, bueno, uno de los investigadores, Radson, asegura que esto era perfecto porque este número podía ser dividido por 4 y por 7 y en ocasiones especiales siempre caían en el mismo día, a diferencia del calendario lunar, que es el que aún todavía sigue el judaísmo, ¿no? Y el manuscrito ofrece detalles de las fechas importantes de este Yahat, que eran la festividad del vino nuevo, ¡viva el vino! Y del aceite nuevo. 2 ocasiones especiales que nunca habían sido antes mencionadas, ni siquiera en la Biblia, y de las que seguramente se tenía conocimiento por otro pergamino que se llama El Rollo del Templo, que es uno de los manuscritos más largos recuperados hasta ahora. Sí se sabe, porque viene especificado, que estos Yahat, estos mal llamados esenios o mal llamados secta del Mar Muerto, era un grupo de fanáticos que practicaba vida eremítica, que estaban ahí en el desierto de Judea y que estaban en el punto de mira de tanto de los romanos como de los judíos, de manera que eso podría explicar a su juicio el que este pergamino en concreto estuviera cifrado. Ojo, ellos dicen que este código secreto, que es fácil digamos, descifrar, era una práctica usual dentro y fuera de Israel, y que muchas veces se hacía no tanto para esconder nada, sino como un reflejo de estatus. Es decir, si soy capaz de codificar y descodificar textos, soy guay.
Si no, tío, estás en la mierda, tú no te enteras de nada, ¿no? Y esta era un poco el cometido del que el manuscrito estuviera cifrado, que además el que lo cifró pues debía de estar entre los unos y los otros, porque al parecer cometió numerosos errores, al menos lo que dicen los investigadores. Yo no me he puesto a descifrar manuscritos de Qumran, ¿no? Pero en cualquier caso es el último hallazgo de estos manuscritos que fueron polémicos en su época porque dibujaban una imagen muy distinta del periodo histórico del Segundo Templo y la aparición de Jesús de Nazaret, al que algunos incluso llegaron a relacionar con esta secta de los Yahad. Y bueno, pues... ¿Y existe comprobación en esos informes, en esos manuscritos, de que podía tener algo que ver con ellos, como les queramos llamar, con los esenios? ¿Jesús? Sí. Bueno, no, fue... No, esto no aparece en este último manuscrito, pero sí es cierto que cuando empezaron a descifrarse y a montarse, porque muchos de ellos estaban hechos polvo, estos manuscritos o rollos del Mar Muerto, sí dibujaban, digamos, el perfil histórico. De ahí que algunos, como el sistema que los esenios utilizaban, eremítico, el tipo de frases utilizadas por Jesús casaban perfectamente con lo que estos mal llamados esenios, ahora ya sabemos que se llamaban Yahad, utilizaban, pues se llegó a pensar si Jesús podía haber sido o podía haber salido de la secta de los Yahad. Bueno, pues mención como tal no hay ninguna, porque menciones a Jesús, y corrígeme Manuel, creo que hay una o dos, digamos, arqueológicamente demostradas. Manuel. Sí, no, lo ha dicho muy bien. Yo sé nada que ver, los esenios son muy anteriores a Jesús. Al que se quiso identificar más como un posible miembro de esa comunidad era Juan el Bautista, por ser un eremita que también vivía en medio del desierto y demás, pero no, los esenios nunca, o los Yahad nunca tuvieron nada que ver con Jesús. Hemos hablado de inteligencia animal. Antonio Rodrigo, con Almadía Rosavientos, nos dice lo siguiente: la única diferencia entre perros y gatos es que los perros te agradecen que los tengas en casa. Por el contrario, los gatos están convencidos de que tú vives en su casa. Claro. Y otro oyente de nombre inglés, do you want a coffee? ¿Tú quieres un café? Dice, claro que estamos a su servicio. Al de los gatos dice, a ver quién limpia las cosas que hacen, ¿no? Y lo dice con otro nombre. Yo lo he traducido, ¿no? Yo la primera vez que conviví con un no humano fue con una gata que se llamaba Scully, en homenaje a Dana Scully, y doy fe de que me tenía esclavizado, la jodía. Escuchamos en la actualidad, en las noticias, y después continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con todos nuestros contertulios aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, que vamos a estar con todos vosotros hasta las 5 de la mañana en este horario nuevo que tenemos en los domingos entre 1 de la madrugada y 5. La página web rosa.vientos@ondacero.es. No, ese es el correo electrónico, el mail. La página web es ondacero.es, www.ondacero.es. Y la etiqueta Almohadilla Rosavientos para participar en redes sociales, en Twitter,
@rosavientos. Yo recuerdo lo que he dicho al comienzo, que el próximo miércoles es en la última cita, presentando y firmando el libro La vida se torció. El próximo miércoles en el FNAC de Zaragoza, en la Plaza España, la última cita relacionada con este libro, con La vida se torció, en Zaragoza. Juanjo Sánchez Oro, noticias, informaciones. Esto parece que lo he vivido ya, ¿no? Sí. Habrás tenido un déjà vu seguramente. Y bueno, he estado leyendo esta semana un artículo que me ha parecido bastante interesante, porque hacía un repaso de las diferentes, de cómo ha ido evolucionando un poco el estudio del fenómeno en los últimos años y las diferentes teorías que hay detrás de él. Bueno, el déjà vu es una sensación que además se estima que prácticamente 2 de cada 3 personas la han tenido en alguna ocasión, o sea que estamos ante un fenómeno muy generalizado, y consiste precisamente en eso. En un momento dado tú entras en un lugar o de pronto ves a una persona y tienes la sensación de que o bien conocías a esa persona o bien ya has estado en ese lugar. Y además teniendo la certeza de que nunca has estado allí. Bueno, pues este es un término, el del déjà vu, que ya existió, que se acuñó en el siglo XIX, en 1876, pero sin embargo, hubo una serie de teorías que hablaban sobre el particular. Por ejemplo, Sigmund Freud llegó a decir que tenía algo que ver a lo mejor con determinados deseos reprimidos, que de alguna forma afloraban a través de esa sensación. Carl Jung lo que hizo fue relacionarlo, como siempre, pues con el instinto, con el inconsciente colectivo. Y luego tenemos... Freud también relacionó, como siempre, cualquier cosa con lo suyo, ¿no? Con su obsesión. Claro. Porque decir que eso tenía que ver con algún trauma, ¿no? Sí, que de alguna forma se estaba como tratando de aflorar algo ahí y que por eso tenías esa sensación. Yo no sé luego ya con qué lo asociaría más concretamente. Pero fijaros que luego estabais hablando antes de la nueva era. Ahora el tema del déjà vu ha tenido un nuevo giro a partir de la película Matrix. Sí. Y es que en Matrix todo esto de los déjà vu eran como fallos en la Matrix, ¿no? Eran fallos en la codificación, ¿no? Era como de pronto se veía ahí que asomaba esa realidad virtual en la que estamos, esa fantasía o esa alucinación colectiva en la que estamos viviendo. Bueno, pues esto también se ha incorporado como una posible explicación, claro, dentro de lo que es la explicación que se da de una manera popular, ¿no? Al margen también de que, también se ha hablado de que podía ser de alguna forma también asociado con el mundo de la física, que podía ser también como acceder a otras dimensiones. El hecho de que determinadas si nos metemos dentro del campo de la física cuántica, pues se habla de esos desdoblamientos que se pueden producir, y también, pues se hablaba de que eso podía ser como encontrarte con otros escenarios, con tus otros yoes, ¿no? Bueno, estas serían explicaciones, como digo, que se han ido extendiendo a lo largo del tiempo, pero el fenómeno en sí realmente se empieza a estudiar de una manera sistemática desde el punto de vista de la neurociencia en una fecha bastante reciente. En el año 2003 es cuando Alan Brown publica un artículo en el cual empieza a recoger todo lo que se sabía hasta ese momento sobre el déjà vu, y entonces se empieza, como digo, a sistematizar la investigación. Pero claro, estamos ante un fenómeno que es muy difícil de investigar porque apenas dura unos segundos, es absolutamente espontáneo, no sabes cuándo va a ocurrir y claro, no tienes capacidad de poder tener una persona monitorizada en el momento en el que tenga ese déjà vu. Entonces, lo que se había estado haciendo fundamentalmente eran encuestas, preguntarle a la gente si lo ha tenido y a partir de ahí tratar de establecer pues los perfiles psicológicos, las edades, en qué situaciones puede darse esa sensación. Pero hay otro tipo de estudios que me parecen muy interesantes, que es tratar de provocar en la gente el déjà vu. Y aquí hay 2 técnicas, por lo menos, que se mencionaban en este artículo. Uno era a través de la hipnosis. Se han hecho estudios tratando de forzar a la gente que memorice determinados, en este caso, por ejemplo, eran palabras que tenían que memorizar durante una hipnosis, y después ya de la hipnosis se le colocaba delante esa palabra y se buscaba si tenía esa sensación o no. Si ellos reconocían la sensación de que habían visto esa palabra, que en principio no eran conscientes de que la habían memorizado, y la asociaban a un déjà vu. Y ellos decían que sí, que era un porcentaje muy elevado de personas, parece que sí. Pero me parece un estudio mucho más interesante, y de hecho en el artículo entrevistaban a la investigadora, que es Anne Cleary. Esta mujer lo que hizo fue, con su equipo de investigación, utilizar la realidad virtual. Lo que hacían eran colocar una serie de escenarios parecidos a los del videojuego de Sims, que son realmente
bueno, pues como un entorno, como un mundo virtual donde hay una serie de personajes que tienen casas, tienen espacios abiertos. Y lo que hacían aquí era crear una serie de situaciones, de escenarios que eran idénticos formalmente, es decir, imaginaros que entráis en una habitación que es exactamente la misma habitación, pero que está a veces amueblada de manera distinta, pero la disposición de los elementos es siempre la misma, ¿no? Cambia, digamos, el contenido, cambia la decoración, pero se mantiene, como digo, ese entorno, ¿no? Entonces ellos descubrieron que realmente lo que ocurría es que las personas, cuando entraban en estos entornos virtuales, si realmente eran escenarios semejantes, ellos tenían desarrollaban o les provocaba una sensación de familiaridad. Pero era provocado por esto, porque la disposición espacial de los elementos de los lugares era parecida. Entonces, la conclusión a la que llega, por lo menos esta investigadora, es que algunos de los déjà vu se provocan cuando tú entras en un determinado sitio y ese sitio está dispuesto de manera similar a otro que ya conozcas. Eso es lo que te da la sensación, te provoca ese fenómeno de déjà vu. Eso explicaría, como digo, unos cuantos de ellos, pero luego realmente las teorías todavía no están muy claras. Uno sería esta que comento, que realmente estemos ante simplemente una similitud espacial que desencadena una sensación de familiaridad. Otro caso que ellos han comprobado también es que puede ocurrir en personas que todavía, digamos, se da, por ejemplo, muchos casos de déjà vu entre adolescentes y entre adultos jóvenes, y con mucha más frecuencia que en personas mayores. Entonces consideran que esto puede ser porque su cerebro todavía, digamos, está en formación. Todavía no está determinado, por ejemplo, no está consolidado el sistema de memoria, y entonces puede ser que haya una serie de fallos en la memoria que generen esa sensación, ¿no? Porque ellos consideran que realmente donde puede estar la causa o la explicación del déjà vu sea precisamente en eso, en algún tipo de fallo de memoria, porque también han encontrado que las personas que tienen epilepsia tienen más experiencias de déjà vu que las que no. Entonces esas convulsiones espontáneas podrían también ser la causa del fenómeno, y por lo tanto, como digo, en el cerebro es que todavía estén formándose, que estén en crecimiento, pues sería más fácil que se dieran estos episodios, ¿no? Qué curioso, qué llamativo, pero también hay una hipótesis que no tenemos que obviar, que es el hecho de que vivir un déjà vu, yo ya he estado aquí, saber algo sobre el sitio en el que estás, tenga que ver con la reencarnación, ¿no? Bueno, volvemos un poco al principio de lo que comentábamos, la primera noticia. Sí, claro. Hay otra posibilidad. Hombre, evidentemente, esa no es una posibilidad. Hace muchos años recuerdo que leí un libro que me impactó mucho, se titula El universo del cerebro, de Judy Hopper y Dick Teresi, que va sobre lo que en ese momento, estamos hablando de los 80, se estaba investigando en los campos de la neurociencia, y quiero recordar que dedicaban un capítulo al déjà vu, que incluso se habría replicado a través de pequeñas descargas eléctricas en el lóbulo temporal que generaban la sensación de que esa situación ya se había vivido. Es decir, que el déjà vu no sería un recuerdo, según aquellas investigaciones, que ya te digo, te hablo de los 80, no sería un recuerdo de algo que tú ya has vivido o que tú ya has visto, sino que sería esa sensación, ese latigazo que te hace pensar eso, que te produce la sensación de que esto ya lo has vivido. Es que sería un falso recuerdo, o sea, que te queda la sensación de que estás recordando, pero realmente no tienes el recuerdo en sí. Oye, pregunta a todos, Juanjo, ¿tú has tenido algún déjà vu? Yo he tenido, pero fíjate qué curioso, yo creo que he tenido déjà vu, pero pensaba que era que lo había soñado. ¿Ah, sí? Es decir, es una cosa muy rara porque no recuerdo haberlo soñado. Yo normalmente duermo como una marmota ahí. Hombre, supongo que soñaré, pero no recuerdo los sueños. Pero sí que he tenido alguna vez alguna sensación, y en lugar de tener la sensación de que es un recuerdo, tener la sensación de que eso mismo lo he soñado, cuando en ningún sitio tenía apuntado que yo había tenido ese sueño. O sea, que te apuntamos más o menos en el sí. Sí. Uno totalmente. De uno. Manuel. Yo cada vez que te veo el careto, digo, yo a este tío lo conozco, vale. Lo he visto antes. Y lo olvidas cada vez que te vas. Sí, lo de Juanjo no me pasa porque como yo no duermo, pues tampoco sueño, entonces no puedo tener. Vale, muy bien. Me ha roto la estadística porque no sé si le da respuesta. Es muy gallega. Claro, evidentemente. Josep. Sí. Y además, en temporadas, muchísimos, que es algo que me desconcierta. Pero quería añadir una tercera posibilidad a las ya mencionadas, que además, para mí, a mi modo de ver, es la más sensata,
y es que se produce una desconexión, un reset cerebral y una retomada, y por lo tanto lo que haces al volver a enchufar es retomar el último momento vivido, con lo que tú tienes esa sensación de, esto lo vi, esto ya lo he vivido, esta sensación ya la he tenido. Y que sería eso, una reconexión de tu cerebro que por alguna razón pues ha desconectado. Insisto, he tenido muchísimos, los tengo, y además a épocas se multiplican por 100. Silvia. Yo en la rutina y vida cotidiana los tengo, vamos, muy a menudo. Yo no recuerdo ninguno. Mado. Yo creo que la pregunta interesante sería encontrar gente que nunca haya tenido un déjà vu. ¿Yo? Claro, eso es lo interesante. Sí. Eso es lo interesante. Yo no tengo ese recuerdo nunca, de haberlo tenido nunca. O sea, bueno, qué raro. Eso es lo raro. Sí me parece raro, más o menos en la estadística. Eso es lo raro. Claro. Bueno, pues aproximadamente aquí en la tertulia Zona Cero, un 50% de la gente, menos Manuel Carvallal, que no sabemos si ha dicho sí o no, si sube, si baja, pero un 50% de la tertulia Zona Cero ha tenido esa experiencia. Vamos a contar otra información, Mado Martínez, que tiene que ver con la figura de nada más y nada menos que Dios, pero lo estamos creando ahora. ¿Qué es esto? Sí, esto es la madre del cordero, porque un ex trabajador de Google cree que los avances de inteligencia artificial pueden traernos un futuro apocalíptico al más puro estilo de Terminator. Él se llama Mo Gawdat, me pasa un poco como Juanjo, que no sé si lo voy a decir bien todas las veces porque es un nombre así como Mo Gawdat. Y dirigía el departamento de la inteligencia artificial de Google. Sus declaraciones fueron recogidas en el diario británico The Times y él ha confesado sentirse asustado, casi aterrorizado con este moderno Frankenstein, bajo su punto de vista, que el gigante de Silicon Valley está creando. El gigante de Silicon Valley es Google. Os pongo un poco en antecedentes para que conozcáis a Gawdat, que dejó la compañía en el año 2017, no por nada, sino porque perdió a su hijo, que entonces tenía 21 años, durante una operación quirúrgica. Y bueno, fue un palo muy duro para él, se retiró como cualquier padre que haya pasado por una experiencia tan dolorosa como la de perder a un hijo. Y al cabo de un tiempo escribió un libro titulado La fórmula de la felicidad, que es un auténtico ejercicio de resiliencia, la verdad. Aunque el asunto que nos interesa esta noche es el de las declaraciones que ha estado haciendo en estas entrevistas que ha estado concediendo. Y Gawdat asegura que los ingenieros están creando robots capaces de aprender de forma autónoma. Es decir, ya no es que los robots hagan cosas para las que están programados o las tareas que se les han programado que hagan, sino que van más allá y hacen cosas para las que no están programados. Y esto es lo que realmente aterrorizó a este hombre, la idea de que estamos jugando a ser Dios, o más bien que estamos creando a Dios. Y asegura además que estamos muy cerca de crear una inteligencia capaz de crear su propio código. De hecho, el otro día también yo leí en internet que están creando unos sistemas, unos softwares, unos antivirus capaces de detectar cambios en el sistema para que ellos solos actúen como su propio antivirus y ya no hagas falta de poner un antivirus. Y, por consiguiente, si estos robots crean su propio código y toman decisiones autónomas, pues él piensa que pueden hacer de este mundo este escenario que decíamos de Terminator, pero no es el único que anda paranoico con el tema este de Sayonara Baby, porque sabemos que Elon Musk también ha expresado en ocasiones sus recelos pidiendo que se hagan restricciones y se limiten las máquinas para que no lleguen a dominarnos por una inteligencia artificial subversiva y perversa. Y Elon Musk precisamente yo creo que sabe de lo que habla, porque como hemos comentado otras veces en La Rosa de los Vientos, está al frente de grandes industrias tecnológicas y de inteligencia artificial, y hasta Microsoft ha pedido en reiteradas ocasiones a los gobiernos del mundo que vigilen y restrinjan atentamente la inteligencia artificial. No vaya a ser que tengamos una pistola en manos de un bebé y no sepamos muy bien todavía qué es lo que estamos creando. Evidentemente estas voces no están demonizando, creo yo, tampoco la inteligencia artificial. De hecho, aman la inteligencia artificial porque se dedican a eso y porque conocen las 1001 maneras en las que puede beneficiar
yo también lo pienso así, a nuestra sociedad. Además, creo que estamos asistiendo a un momento emocionante de la historia en este sentido. Y además, estos días, no sé si lo sabéis, amigos de León y de La Rosa de los Vientos, se ha hecho viral y ha salido en todos los periódicos una mujer que va por las calles de León paseando a Spot, que es un perro robot de 60.000 euros. Raza, marca, Boston Dynamics. Sí. Boston Dynamics. Y lo ha grabado un usuario de Twitter, además que no sé si habéis tenido la oportunidad en YouTube, Vimeo o algún vídeo de internet de ver cómo son estos perros robots, pero es que se mueven con una cadencia de movimientos idénticas a las de un perro. De verdad, dan la sensación de ser un exoesqueleto, y os aseguro que a pesar de ser una máquina, os daría pena darle una patada. O sea, de verdad, os lo juro. De hecho, yo he visto vídeos en los que se los pega, se los maltrata y se les pega patadas, y te producen la misma sensación de lástima y de pena que si estuvieras viendo a alguien maltratando a un perro de verdad. En serio, buscad los vídeos porque estoy segura de que las imágenes nos van a dejar indiferentes. Y además, ahora mismo esta empresa, Boston Dynamics, creadora de Spot, está trabajando en un nuevo software que permite al perro robot adaptarse mejor al entorno urbano, seguir a su dueño sin necesidad de llevarlo de la correa y diseñar rutas de una manera dinámica. Pues yo le deseo todo lo peor a esa empresa, porque con los miles de perros que están hacinados en los refugios de las protectoras buscando a alguien que les adopte, que un humano se gaste 60.000 pavos en un perro que tienes que enchufar a la corriente, vamos, que me parece como lo del Tamagotchi. Exactamente igual. Seguramente le interesa la nueva era a esa persona también. O sea, que hoy la tengo tomada con ellos. Tienes fijación, ¿eh? Al igual es alérgica. Bueno, lo mismo, también si podría es ser. Que no se compre un perro. No es alérgico nadie a todos los animales, y menos 60.000 euros. También se puede comprar un Tesla. Claro. Con 60.000 euros. No, pero a mí me recuerda cosas a estas mujeres, y es algo que hace unos años se puso muy, muy de moda, y también son vídeos bastante inquietantes. Estas mujeres que adoptaban bebés artificiales, muñecos. El Tamagotchi no deja de ser eso, en cierto modo. Hombre, impresiona un poco más un bebé de esos que un Tamagotchi. Sí. Pero es una cosa falsa que se hace pasar por humano, que te hace creer que tiene una serie de necesidades humanas y se las cubres. Bueno, yo recuerdo hace un par de temporadas que Miguel Pedrero nos trajo la noticia de el primer burdel, que el primer prostíbulo compuesto por muñecas artificiales, por humanoides sexuales. Vamos, pues me parece lo mismo. O sea, no sé, yo es que creo que es más interesante el trato con las seres de carne y hueso reales, vamos. ¡Qué historia! Bueno, vamos a comentar ahora una noticia, una información que tiene que ver con Turquía, con un hallazgo que se ha producido allí. Sí, son 400 tumbas, nada más y nada menos, que están excavadas en roca y están datadas de hace unos 1800 años de antigüedad. Entonces, los investigadores han estado mirando a ver por qué se podrían haber hecho estos, cuál era el motivo de horadar en la roca. Y están hechas en la antigua ciudad de Blandus, que es un comandante romano que estaba allí en su honor, esa ciudad de la época de Alejandro Magno, y que ahora es Anatolia, la actual Anatolia de Turquía. Y la verdad es que los arqueólogos están encantados porque han visto que están construidas estas cuevas a modo de tumbas en una zona donde están muy protegidas. Entonces, por lo visto, solamente hay una entrada a la ciudad desde el norte y está rodeado por un valle y que alcanza una profundidad de 70 metros. Han estado analizando los materiales y huesos y tal encontrados, y lo que les dice es que es del siglo II después de Cristo. Dicen, ¿y para qué? Pues según ellos serían como unas tumbas que utilizarían para hacer ritos funerarios, y también pues para ser una tumba familiar, como ahora puede ser un mausoleo o un nicho también donde pues es esto. Pero lo curioso es que están decoradas de una forma muy, muy peculiar. Todas las paredes pues tienen como
son todas similares, como unos racimos, unas flores, y bueno, les ha llamado muchísimo la atención porque no tenían ningún tipo de conocimiento de que existiera esto, y de hecho lo que quieren hacer ahora es preservarlas, cuidarlas y que sea incluso un reclamo turístico. No tienen claro cuál era el motivo exacto de que solamente en esa zona, no sé si es que a lo mejor había unas familias nobles, pues tuvieran economía para hacer eso, porque también tienes que tener cierto cuidado, además se han preservado. Pero bueno, el caso es que es una rareza, que son 400 tumbas, que las han encontrado en esa ladera y que están viendo que pueden ser algo muy, muy importante de cara a que le dé como más resonancia a Anatolia. Ese hallazgo, ese descubrimiento se ha producido en Turquía, 400 tumbas. Tenemos un oyente que le vamos a dar el premio al oyente de La Rosa de los Vientos, porque en Twitter ese rapidísimo Naves acaba de colocar un mensaje, una noticia sacada de prensa titulada así: un perro robot sorprende a los habitantes de León. Que es lo que hacía esa alusión tu Manuel. Un perro robot sorprende a los habitantes de León. Estuvimos hace cosa de 15 días haciendo un programa allí. Igual se lo tomaron al pie de la letra, ¿no? Jolines, qué barbaridad. Pues y la verdad es que la mujer paseando ese perro, no hay que estar muy allá para pasear un perro robot. Bueno, será al revés, ¿no? Será el robot el que pasea a la mujer, porque el robot no creo que te necesite paseos como la verdad como que un perro en casa. A mí el comentario que me ha gustado y que comparto al 1000% es el que ha hecho Cristina Gómez. Bueno, sí, ya sé cuál dices. En relación a que mucho mejor que los que van de putas se acuesten con máquinas que con humanas. Evidentemente. Y si encima les pega una descarga eléctrica y le pega un latigazo, mejor que mejor. Bueno, vamos a comentar más noticias, más informaciones que nos llevan Giuseppe Quijarro a hablar de un premio Nobel que tiene algo que ver y que tiene algo importante que decir y que tenemos que recordar y que señalar aquí en la tertulia Zona Cero. Sí, porque se ha celebrado en Madrid, creo que fue el lunes pasado, un encuentro que se llama Transvisión 2021, en el que ha participado el Premio Nobel de Física John Mather. Y bueno, como físico que es, se ha centrado en buena parte de su exposición en la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra. Y con lo cual no hablamos de vida, sino de vida microscópica, hablamos de civilizaciones, pero también de la microscópica, ¿eh? Y él está, digamos, convencido de que hay vida fuera de la Tierra. Es más, añade que desde los años 60 se considera que solo en nuestra galaxia existen más de 100.000 millones de planetas y que de ellos más de 5.000 millones se encuentran en zonas del espacio que ellos, los científicos, consideran podrían ser áreas habitables, por lo que la idea de que la vida en la Tierra sea exclusiva es prácticamente invisible. Y en este evento futurista internacional, él ha puesto el acento o su esperanza en lo que es el próximo lanzamiento, creo que es en octubre próximo, del telescopio Webb, ¿no? Este telescopio que va a ser la bomba. Hay que decir que en este proyecto participan, en el desarrollo de este gran telescopio, participan 17 países y que será el telescopio espacial más grande, más poderoso y seguramente más complejo que haya construido jamás la humanidad y que alterará, según él, nuestra comprensión del universo. La finalidad que tiene es resolver cuestiones que han quedado pendientes en la cosmología actual, como por ejemplo podría ser la confirmación de que el universo sigue expandiéndose, algo que todavía no está probado.
Y este premio Nobel de Física, que es además catedrático de la Universidad de Maryland, se mostró muy optimista en este lanzamiento del telescopio James Webb, porque dice, cito textualmente, tendremos la capacidad de detectar cualquier galaxia en el universo. Tendremos miles de planetas y estrellas para observar, para analizar la existencia de agua y oxígeno que permita desarrollar la vida y, ¿por qué no?, vida inteligente. Es un proceso que puede haber ocurrido en muchos otros lugares. De manera que estas declaraciones ponen énfasis una vez más en que los científicos no están cerrados o tienen la mente cerrada a la posibilidad de vida en el universo. Estamos en el mismo discurso de si existe una vida desarrollada, si querrán comunicar con nosotros, si podrán desplazarse en el universo para llegar hasta aquí, o tal vez algún día seamos nosotros los que seamos capaces de detectar y por lo tanto tomar la iniciativa de contactar, ya sea vía radio o ya sea a través de nuevas naves espaciales que desafíen esas distancias siderales. Bueno, pues esa noticia sobre eso que nos contaba ahora mismo Josep, sobre las investigaciones de ese premio Nobel a favor en cierto modo de la existencia de vida en el universo. Hablamos, Manuel Carvajal, cuéntanos qué es esto de Galicia Meiga. Galicia es la hostia, es lo mismo, Meiga, la hostia, y Galicia. Es redundante, es redundante. Pues antes solo decir una cosa, que no solo este científico, yo creo que todos los científicos con un mínimo de actividad cerebral dentro de la cabecita están seguros de que existe vida extraterrestre, que es obvio. Y de hecho creo que hoy por hoy los únicos que no creen que exista vida extraterrestre son los terraplanistas. Porque como dicen que todo el universo gira alrededor de la Tierra y que es mucho más pequeño y tal, pues no tiene por qué haber más vida por ahí. ¿Y qué es esto de la Galicia Meiga que descubrió el LSD tras consumir centeno con hongo? Este es el titular. ¿Cómo? Sí. La Galicia Meiga que descubrió el LSD... Es que el LSD también lo descubrimos los gallegos. Ah, sí. Como América, como todo. Sí, es que ¿No fue Castaneda? No, pero si Castaneda hubiese sido gallego, ya te digo yo que estaría pegándole ahí al pan de millo y al pan de centeno como un loco. Y este es el titular de un reportaje que se publicó esta semana en O Correo Galego, que en realidad es una historia muy antigua. De hecho, creo recordar que hace un par de años 2 chicas estaban preparando un reportaje porque la abuela de una de ellas formaba parte de esta prehistórica red de narcotráfico gallego. Porque todos sabemos que en los años 80 el narcotráfico fue un problema realmente grave. Lo sigue siendo, pero en los 80 comenzó esta peste en las Rías Bajas de Galicia. Todo el mundo ha ido a hablar de los narcolancheros de la Ría de Arousa, bueno, la serie Fariña, y hace muy poco volvió a actualizar todo este tema. Pero mucho tiempo antes ya existieron una especie de pretéritas redes de narcotráfico. Estamos hablando además de una región muy concreta situada en el municipio ourensano de Obarco de Valdeorras, en el extremo más oriental del territorio, donde hablamos de los años 40, plena posguerra, una situación realmente dura en el mundo rural gallego, y de repente se descubrió el cornezuelo del centeno, que es un hongo que del género Claviceps, que crece sobre todo en los años muy lluviosos y en terrenos poco cuidados, en la planta de distintos cereales y hierbas, pero fundamentalmente en el centeno puede surgir un hongo que invade el óvulo de la planta y que va creciendo hasta hacerse visible con una forma de media luna, oscura. Cualquiera que pase por estos campos puede verlo, pero mejor que no se lo coma, por si acaso, porque este hongo tiene capacidades, entre otras, alucinatorias. Y de hecho,
existen ya varios trabajos que sugieren que, por ejemplo, un brebaje llamado Kykeon, que se utilizaba en los misterios eleusinos en la antigua Grecia, con poleo y cebada, podía contener este hongo que, en el caso de Galicia, cuando se recogían la planta y se mallaba, se pulverizaba para hacer el pan, si este hongo iba en esa mezcla, podía producir experiencias alucinatorias o cosas bastante más graves, como por ejemplo el baile de San Vito, que es lo que técnicamente se llama coriomanía, y que fue un problemón entre el siglo XIV y el siglo XVII, cuando de repente se produjeron auténticas plagas de gente que se ponía a bailar como una loca, de repente. Y es un tema que puede causar cierta gracia, pero tú imagínate, de repente vas por la calle y 2.000 personas bailando ahí como poseídos. A mí me recordaría un poquito Walking Dead, más que otra cosa. Sí, es muy... En casos más graves puede producir la fiebre de San Antonio o el ergotismo, que fue algo más terrible que la lepra, que va consumiendo las extremidades hasta que se te desprende una cosa terrorífica, o sea que no es una coña. Pero en los años 40 las farmacéuticas se dieron cuenta de las propiedades que tenía este cornezuelo del centeno, del que puede producirse LSD y cosas por el estilo, y empezaron a reclutar al campesinado gallego para recogerlo ya. Y esto creó como ocurrió con el narcotráfico en Villagarcía de Arosa, creó auténticos millonarios de la noche a la mañana, porque en aquel momento se pagaba, estamos hablando, repito, de la época de la posguerra, hasta 5 pesetas por el kilo. En los años 50 llegó a pagarse a 800 pesetas por el kilo, que era lo mismo que costaba un ternero, imagínate. Sí, no había noticias sobre esto, porque estás comentando que es parecido al fenómeno que se produjo con el narcotráfico en Galicia en los años 80, todo el mundo lo recuerda, pero esta parte de la historia... No, es muy poco conocida. Es muy poco conocida. Pero tú calculas, si una persona podía recoger una media de 200 o 300 gramos de cornezuelo del centeno al día, se hacía con unas 240 pesetas, cuando al mes un trabajador normal tenía como sueldo 150, o sea, casi duplicaba el sueldo, hazte el cálculo, en un día duplicaba el sueldo del mes de cualquier trabajador normal, y eso hizo que todavía, como te decía, recuerdo que hay 2 chicas que estaban preparando un reportaje al respecto por la abuela de una de ellas. En muy poco tiempo hubo gente que, a través de el tráfico o la compraventa de las farmacéuticas, que hoy por hoy son las únicas que están autorizadas para tener plantaciones de cornezuelo del centeno ya para desarrollar el hongo con fines medicinales, en muy poco tiempo se hiciesen tan millonarios pues como los clanes del narcotráfico de Galicia en los años 80, solo que a principios de siglo. Qué historia tan llamativa, tan desconocida. Como desconocida es la historia que vamos a contar ahora, Amado, la historia que tiene que ver con una mujer que se llamaba Eva Tardo. ¿Qué podemos contar de ella? ¿Qué pasaba con ella? Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez de Batina Tardo, porque era una mujer que causó auténtico revuelo y sensación en los escenarios del Chicago del siglo XIX, donde todos los que acudían a verla se quedaban absolutamente atónitos y horrorizados al mismo tiempo al ver cómo esta mujer era mordida por serpientes venenosas, crucificada cruelmente con todo tipo de agujas bien gordas, o sea, de esas de tejer un jersey de lana sin inmutarse, de forma absolutamente estoica, impertérrita, es más, con un semblante casi pacífico y sonriente, y que además parecía controlar la circulación de la sangre. La gente llegó a pensar que era inmortal. Los periodistas no salían de su asombro. El New York Times, en edición de 1897, decía que era sin duda la mujer más extraordinaria y extraña del mundo, conocida por la fraternidad médica por años y que había sido un misterio para los miles de doctores en el continente y en Estados Unidos que la habían visto y la habían estudiado.
Decía además controla la circulación de la sangre, decía el New York Times. Le pueden hacer un corte en donde no hay manera que un cirujano detenga el flujo de la sangre. Sin embargo, la señorita Tardo, puede detener en un segundo el flujo y luego permitir que la sangre vuelva a fluir. Bueno, lo que ella hacía era, ella aparecía en el escenario con su vestido negro de seda, sacaba unas serpientes de cascabel de una caja y se dejaba morder por ellas para espanto de propios y extraños, entre ellos los médicos, como os decía, que la examinaron y la llevaron al laboratorio para exponerla no una ni dos veces, sino varias, a mordeduras de diferentes serpientes venenosas que ni le hacían sentir dolor ni la enfermaban, mientras que cuando mordían, la ponían a morder a otros animales, morían a los pocos minutos, probaron con una rata, un gato, y ella como si nada. Y la propia Eva Tima quitaba hierro al asunto diciendo que no había ningún misterio en lo suyo, que sencillamente era que cuando ella tenía 5 años, pues la había mordido una cobra que no la mató, aunque sí cayó en un profundo sueño durante varias horas. Es decir, que ella, según ella, quedó inmunizada contra los venenos de los reptiles. Claro, hay que aclarar que esto podría tener sentido porque las microdosis de venenos, de hecho, pueden actuar como una especie de vacuna contra los venenos. Conocemos casos como el de Bill Hust, que fue director del Serpentario de Miami, que tras haber sido mordido la friolera de 170 veces, convirtió su propia sangre en un antídoto contra el veneno de las serpientes y salvó la vida de 20 personas por lo menos a las que les hicieron una transfusión de sangre tras haber sido mordidas por una serpiente. Lo malo, o más bien lo raro, es que para conseguir algo así hay que exponerse al veneno muchas veces, porque con una sola vez no basta. Aunque en el caso de Eva Tima, no sé, tal vez al ser tan pequeña sí fue suficiente una sola vez. Lo que pasa es que para rizar más el rizo, Eva Tima se clavaba y le clavaban agujas sin mostrar la más mínima muestra de dolor, sangrando y dejando de sangrar a voluntad y curando sus heridas en un par de horas. Y el público se estremecía de verdad, incluso la clavaron en una cruz como a Jesucristo delante de 1000 personas. Médicos no daban crédito, de pies y manos, le siguieron clavando objetos durante 3 horas, casi a modo de tortura, y ella como si nada. ¿Y qué decía ella? Pues ella decía que ella más bien disfrutaba ser crucificada, porque se divertía viendo los rostros de la gente, de sus espectadores tan horrorizados, y había como que más de 10 personas que se desmayaban en cada sesión, ¿no? Pero que luego siempre volvían un poco sádicos, ¿no? También. Y ella se lo pasaba fenomenal, ¿no? Y macabros, claro, imagínate. Es que era realmente interesante. Y de vuelta al laboratorio le siguieron haciendo pruebas, y era cierto que parecía controlar la circulación de la sangre que emanaba y dejaba de brotar. No solo eso, sino que le inyectaron gérmenes de cólera, difteria, tuberculosis, fiebre tifoidea, y ella como que nada, no se contagiaba. ¿Y se sabe de qué murió esta mujer? De aburrimiento. Uy, sí, lo peor de todo es que no se murió envenenada por una serpiente, no, nada. La mató un hombre que estaba enamorado de ella y que no podía soportar que fuera de otro si no era de bueno. Sí, y le atravesó el corazón, le pegó un disparo, que probablemente no le dolió cuando le atravesó el corazón, pero sí la mató. Sí la mató. Qué historia, qué final tan triste. De todas formas, Manuel, parece que lo que esta mujer vivía, protagonizaba, se asemeja bastante, que es un mundo que tú conoces bastante bien, al mundo de los faquires. Claro. Sí, porque no dejaba de ser ella un fakir en el mundo occidental, pero en cierto modo lo era. Bueno, hablando de eso, perdona, ¿has visto la demostración de los machotes de Corea del Norte, ahí en plan fakir, que se ponían cristales, les rompían piedras? ¿No lo has visto, de Kim Jong-un? Sí, pero bueno, es que no tiene tampoco mucho misterio. No, pues eso, que estaban en ese plan. Son técnicas que se pueden aprender y que no... El problema, una cosa es cuando el faquirismo se da en un contexto religioso y otra cuando se lleva a un espectáculo con público, que son cosas muy parecidas, pero yo entiendo que para una profesional del espectáculo, hombre,
A ver, si el espectáculo se limita a que te muerdan unas serpientes, pues a lo mejor no tiene mucho recorrido, hay que ir improvisando, y hay performances que se hacen hoy en día muy elaboradas de gente que se atraviesa con ganchos y se cuelga de grúas, y hay cosas muy... la cuestión es no pillar los vasos sanguíneos, vamos, esto se ha hecho, lo hemos visto miles de veces en televisión. O sea, que todo tiene truco. No, es que aquí la palabra truco es Houdini nunca se lo pilló, ¿eh? Cuando... Y la investigó por todos los costados. No, pero... Houdini entonces no era nadie cuando intentó destripar un poco... Si es que no hay truco. Yo he caminado descalzo sobre brasas. Yo lo he hecho. Ya. Claro, no hay truco. Es un fenómeno físico. Entonces dices, joder, y no te quemas. Si hay una técnica... No es un truco, porque tú no llevas ningún calcetín transparente de amianto en el pie para protegerte, no. Tú pisas con tu piel desnuda sobre las brasas incandescentes. Y lo hemos hecho. Entonces, ¿cuál es el truco, por ejemplo, de quien come cristales? Es que no, o la técnica, no leemos de truco, técnica. Sí, luego hay otro fenómeno que también ha estado muy amparado dentro del mundo del ilusionismo, que son los deglutidores o algo así. Los que comen. Que tienen una capacidad especial para regurgitar objetos que coman, o el caminar sobre cristales, o acostarte sobre camas de pinchos de los faquires de la India, también es una técnica. Si tú te acuestas sobre un punzón, te lo vas a clavar. Y si te acuestas sobre 10, pues probablemente te vas a hacer pupa. Pero si te acuestas sobre 1000, se distribuye de tal manera el peso que no hay ninguna herida, solo un enrojecimiento de la piel. O sea, la palabra truco quizá no es correcta. Lo que hay son unas técnicas que se han utilizado en el ámbito religioso para manipular la fe de los creyentes. Y en eso la India es una de las mayores escuelas de magia que ha existido nunca. Cuando llegaron los británicos flipaban con las cosas que hacían ahí los faquires, pensando que tenían poderes sobrenaturales, y no. Y luego hay otra cosa, que son ciertas anomalías médicas que tienen que ver con la insensibilidad, con la falta de activación del sistema nervioso, que hace que algunas personas puedan no sentir dolor, lo cual suele ser un problema muy grave. Porque si tú no sientes el dolor cuando te quemas... El dolor es un mecanismo de defensa. Exactamente. O sea, que son varias cosas. Los médicos pensaban que este podía ser el caso de Batima, que fuera insensible al dolor debido a esa rara enfermedad. Claro. Por una mutación genética que afecta a algunas personas que no sienten el dolor, y llegaron a pensar que tenía eso, lo que tú estás diciendo, Manuel. Pero no sentir el dolor no significa que no tengas un daño, aunque no lo sientas, pero el daño se produce. Y lo que se pensaba era que era insensible al dolor, que su sistema nervioso no funcionaba como el resto de los sistemas nerviosos, no todo el mundo coincidía, y desde luego que había desarrollado una inmunidad al veneno. Hay cosas que todos estamos capacitados para hacer, pero que no vamos a hacer ni borrachos, por el miedo que tenemos. O sea, yo recuerdo cuando hicimos las experiencias de pirovasia, quemamos 1 tonelada de leña, pasamos varias personas con una adiestradora, recuerdo Mika Vidmanska, que es la que nos enseñó la técnica, y el único que se quemó, un amigo, fue porque dudó en el momento de empezar a andar. Tienes que ir con la planta del pie plana y pegar pisotones fuertes para expulsar el oxígeno. En San Pedro Manrique, la noche de San Juan, incluso se cargan con alguien encima, los devotos de la Virgen, para tener más peso a la hora de pisar, que se expulse el oxígeno. Si no hay oxígeno no hay combustión, entonces no te quemas. Pero hay cosas como lo de introducirte sables por la nariz, por ejemplo, eso tú lo puedes hacer. No lo vas a hacer, no lo voy a hacer, pero es una técnica. Tienes que arquear el cuello de tal manera que te quede comunicado con la tráquea, porque lo que vas a hacer es meterte no solo en la nariz, sino que te lo vas a meter por la garganta. Qué bonito, ¿no? Claro, pero físicamente es posible. Pero el problema es el miedo, que es lo que nos limita muchas veces. Físicamente será posible, pero te cortas. Y que hay que practicarlo mucho. Claro, yo he llegado a lo de las agujas, lo de clavarme agujas y tal, eso sí lo he hecho, como los faquires. ¿Sí? Claro, pero tienes un punto osado. No, lo que pasa es que ya no llegaría al extremo que hacen los devotos de la diosa Kali en la India. Hay un festival
donde, bueno, tú puedes ver imágenes terroríficas de gente que no es que se atraviese la mejilla con una aguja de calceta, que es muy sencillo. No, es que terminan atravesándose con unas tijeras, con una plancha, con un sable, con un machete o con un hacha de bombero. O sea, ves espectáculos terribles que además, cuando luego se cuelgan campanas y objetos, claro, la imagen es terrible, ¿no? Pero no siente ningún dolor. Qué barbaridad. Bueno, qué historia. Ahora te clavo yo unas agujitas para que empiece. Sí, déjalo. Yo acabo de ver el vídeo que decía Silvia, que lo ha colgado Naves en la red, y la verdad que es impresionante, faquirismo puro y duro. Sí, impresionante. Menuda historia. Bueno, precisamente Silvia nos va a contar ahora una información que tiene que ver con Marte, con el planeta Marte, en donde se ha encontrado que tenía igual más oxígeno del que pensábamos. Sí, bueno, los Emiratos Árabes, ya sabes que como hay varias misiones, que si la NASA, que si los chinos, que los Emiratos Árabes, bueno, pues en esta ocasión ellos han dicho, oye, nosotros no estamos diciendo nada, pues ahora también vamos a sacar así un poquito pecho de todos los hallazgos que hemos hecho. El día que vayamos los gallegos se van a cagar. No, pero sí, yo creo que ya estáis. Bueno, el caso es que ellos lo que se han quedado bastante perplejos es que han detectado efectivamente unos niveles de oxígeno más altos de lo que se pensaban. Entonces, pues bueno, dicen que van a seguir observando este tema, porque ellos creían que iba a haber una emisión pues uniforme, así pequeñita, y resulta que tienen excesos imprevistos en determinados puntos de un 50% o más. Entonces esto se supone que les va a servir, ¿para qué? Pues para hacer ciertos modelos de experimentación de cara a que cuando vayan algún día, porque decían que sí el 2030, pero yo lo veo cada vez más lejos, esa posibilidad de esa tripulación, de esa nave tripulada por humanos, que por fin no solo lleguemos a la Luna, sino que también lleguemos a Marte, claro, y tener la posibilidad de ese oxígeno, captarlo y que puedan tener esas zonas donde poder vivir, pues les da una probabilidad muy grande, pues también tanto para los humanos como para luego hacer cualquier tipo de agricultura o hacer un sistema de vida que sea mucho más amable, que sabemos que el planeta Marte es bastante complicado para vivir ahí. Bueno, pues Marte vuelve a ser noticia, en cierto modo no lo ha dejado de ser nunca. Siempre tenemos a Marte, hay cambios, hay informaciones. Es el planeta más cercano, el primer planeta al que vamos a llegar seguramente, y es el planeta que constantemente nos da informaciones y descubrimientos. Y Emilio, que hemos tenido como invitado esta noche, comentaba que bueno, que a lo mejor Marte se medio libra, o sea que tenemos que estar echando ahí la miradilla. Mercurio y Venus, seguramente cuando el Sol se queme, el helio, el combustible del Sol se queme, Mercurio y Venus van a caer, y seguramente también la Tierra. Igual Marte, bueno, pues como es el planeta rojo, no se va a poner no se va a notar, no se va a notar el cambio. Pero y el Sol, eso sí se sabe que llegará hasta Júpiter, pero va a ocurrir en el futuro, dentro de unos cuantos miles y Saturno, de millones de años. No te olvides de Saturno también. También tiene posibilidad de sobrevivir. Sí. Bueno, los planetas exteriores, los grandes, pues parece que van a sobrevivir, pero ya son ahora una bola de gas. Es difícil que sean otra cosa en el futuro, aunque sea un futuro que llegue dentro de 6.000 millones de años. Vamos a hablar ahora, Juanjo Sánchez Oro, vamos a hablar de Jesús de Nazaret, de quien le ve en una tostada. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, yo no sé cómo llega esta noticia, porque yo creo que debe ser porque andaba con el tema del aniversario que estamos celebrando sobre las caras de Belmez, que se cumplen 50 años, ¿no? Y estabas desayunando al mismo tiempo. Y al desayuno. No sé, ya te digo, no sé muy bien cómo llega. No sé si fue un déjà vu, no tengo muy claro. Pero resulta que, bueno, es un estudio que yo había pasado por alto, que se hizo en el 2014 y además recibió el premio Ig Nobel, porque es el de un grupo de investigadores chinos que titularon así el artículo: Jesús en una tostada, correlaciones neurológicas y de comportamiento de la pareidolia facial.
Y lo que ellos hacen es precisamente tratar de desentrañar cuál es el mecanismo neurológico que hay detrás de las pareidolias. Yo no estoy diciendo que las caras de Beth me lo sea, porque yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que no es, que son caras auténticas. Para pensar y saber cuál es la más conocida, la que todos hemos vivido en alguna ocasión, es encontrar, por ejemplo, una imagen, un ser humano, una circunstancia, una escena en las nubes. Por ejemplo, exacto. Entonces la idea es que realmente lo que hacemos es una proyección de nuestra subjetividad sobre algo exterior y le damos una forma o pensamos que es una forma reconocible. Lo que ellos han hecho ha sido tratar de ver realmente qué es lo que se produce en el cerebro para generar este tipo de pareidolias. Y hicieron un experimento en el cual reunieron a un grupo de personas en las cuales les dijeron que había una serie de imágenes que realmente eran puntos, o sea, imaginaros simplemente puntos al azar, pero les dijeron que la mitad de esas imágenes tenían rostros humanos o letras. Por lo tanto, había un 50% de las imágenes que les iban a facilitar, que simplemente eran una colección de puntos, y decían que no, que ahí había, con seguridad, el 50% eran o bien eran rostros humanos o bien eran letras. La verdad es que ninguna de las imágenes correspondía ni a letras ni a rostros. Eran simplemente puntos al azar. Pero cuando luego les preguntaron, el 34% de los participantes en este experimento reconocieron caras y letras un 38%. O sea que realmente ellos fueron capaces de identificar allí tanto letras como caras en un porcentaje que se aproximaba a la cifra que les habían sugerido los investigadores. Bueno, lo interesante del caso es que estos sujetos experimentales tenían monitorizado el cerebro y lo que habían hecho era ver qué áreas se activaban cuando tú tratas de reconstruir mentalmente o de inventarte realmente una cara. Y ellos han descubierto que hay un área, bueno, esto ya se sabía, pero desde hacía poco tiempo, tenemos dentro del cerebro lo que se denomina el área facial fusiforme. Y es un espacio muy concreto dentro de nuestro córtex, unas áreas muy concretas que están especializadas en reconocer rostros. Y son unas áreas que se activan cuando tenemos un rostro. Entonces, ellos se dieron cuenta que cuando estaban mirando esta colección de puntos anárquicos, se activaba esta área, que se supone que se tiene que activar cuando hay un estímulo externo que realmente responde a un rostro. La conclusión de estos investigadores, por lo tanto, es que realmente esta área no solamente se activa desde el exterior, sino que también interiormente, en la medida en que tú te predispones para pensar que ahí hay un rostro, que hay una letra, también activas esta área, ¿no? Entonces, bueno, es un área, como digo, que se descubrió. Esta área facial fusiforme se descubrió en los años 90. Hay un cierto debate académico sobre si solamente se dedica a identificar rostros o también puede identificar algún otro tipo de objetos, pero lo que está claro es que está especializada por lo menos en esta cuestión y que ahora además podemos activarla también, digamos, con nuestra imaginación. Casi las 3 de la madrugada, escuchamos en la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Luego vuelve La Rosa de los Vientos, que va a estar hasta las 5 de la madrugada. Vamos a tener unos minutos más con Tertulia Zona Cero. Vamos a tener en la siguiente hora de programa también Mujeres con Historia, ecos del pasado, fronteras del futuro. Pero lo dicho, antes llegan las noticias, la actualidad, nos ponemos al tanto de ella y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos instantes más, estamos a Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Comentamos una serie muy rápidamente de noticias. Una de ellas, Manuel Carvellal, tiene que ver con el mundo de los exorcismos. Sí, porque esto es un no parar. Esta semana se dictaba sentencia sobre, se concluía un juicio por el homicidio de un menor en México que fue asesinado a golpes de una brutal paliza por parte de su padre y sus dos hermanas de 19 y 16 años que le quitaron la vida. Ellos pertenecían
a una iglesia presbiteriana donde les dijeron que su niño estaba poseído. Y a lo mejor entendieron mal cuando le dijeron lo de darle la hostia. La hostia se referían a la comunión, me imagino, no a esto, porque es que lo mataron a golpes. Pero es que también esta semana se produjo otro caso, que es el segundo en lo que va de mes en Colombia, de una muerte de un paciente que acude a un curandero espiritual que le prepara un bebedizo con plantas exóticas y un té de agua de tabaco, y que le produce una reacción que lo lleva a la muerte. La noticia tiene su cierto humor macabro cuando dice que el curandero y sanador espiritual mete a toda leche al cliente en el coche y se va al hospital, claro, porque los curanderos luego van al hospital a que les ayuden. Y lo trágico es que es la segunda que se produce. Esto fue el martes pasado, pero el pasado septiembre también hubo otro caso muy parecido en el municipio de Sobetrán, también de una persona que acude a un curandero y termina fallecida. Bueno, pues vamos a cerrar la tertulia Zona Cero hablando de un tema del que no está hablando nadie. Seguramente nunca habéis oído hablar de esta serie, de esto. Nos va a contar en qué consiste, de qué va, que lo ha contado, yo no lo había visto nunca, el juego del calamar. Hombre, yo no lo voy a contar. Porque... Sí, hombre, ¿de qué va? Sí, porque ahora vamos a contar la noticia y la información. Pero es que hago un spoiler es la historia de un mayordomo que mata a su jefe. Sí. ¿No? No, hombre. Mucha gente que juega. Ya está. Claro, es que no, Hombre, porque, que va así, ¿no? Que no, es que de verdad, es que sí, que no puedo contar, bueno, cuento un poco, simplemente... Spoiler es contar el final, no hace pero, falta hombre, que cuentes el final, es que el primer episodio impresiona, entonces te puedo decir que ¿Pero es de qué va? Pues gente que tiene, solo voy a contar gente que tiene deudas, ¿sí? y que participa en un juego para tratar de ganar un premio y de esa forma pues salir adelante. Ya hay bueno, sangre. pues más o menos. En más, abundancia. Sí. Bueno, pues sobre el juego del calamar, Mado Martínez, nuestra última información, ¿no? Pues es una de las series más vistas de Netflix, según las cuentas de Netflix. Y bueno, yo tengo que decir que he visto la serie entera porque todo el mundo me decía, tienes que verla, es buenísima, la serie es buenísima, que es la serie más buena, tal, no sé qué. Vi el primer capítulo, a mí no me impactó nada. Segundo, tercero, cuarto, la he visto entera. Lo que realmente me está impactando estos días, además ayer una persona en una comida me comentaba que estaba preocupada por el hecho de que los niños pudieran luego replicar estos juegos en los colegios, en sus casas, con toda la preocupación que ya había habido, con los desafíos como el juego de la ballena, estos desafíos en internet que han acabado en tragedia en muchos casos, y le dije, no, es que eso ya ha pasado. Ya está pasando en muchos lugares, ha pasado en Bélgica, ya está pasando en España, ya se están mandando circulares a los padres, a los maestros, poniéndolos en alerta, porque alumnos de 8 o 9 años de primaria están imitando los juegos del juego del calamar. ¿Y eso sí que es peligroso. ¿Son esos? Son juegos, lo peligroso, y no es que sean juegos infantiles, porque en el juego del calamar lo que hacen es jugar a juegos infantiles y el que pierde tiene trágicas consecuencias, ¿vale? Es decir, están replicando juegos de jugar a las canicas, de hacer carreras de sacos, imagínate, o de tirar de la cuerda a ver quién de los dos grupos gana, ¿no? Bueno, pues esas cosas tan aparentemente infantiles en el juego del calamar tienen consecuencias desastrosas y mortales, y lo que está pasando es que en los colegios las están replicando los niños y el que pierde pues acaba con castigos violentos y físicos. Claro, aquí el problema no es la serie no es el problema, la serie es quién la ve, y el hecho de que los menores de 16 años, niños de 8 o 9 años, no deben ver esas series, y sus padres tienen que estar alertas y controlar un poquito a qué tipo de contenidos en streaming o a demanda están accediendo sus hijos, porque lo cierto es que los suicidios entre niños han aumentado exponencialmente en los últimos años, y algunos de ellos han tenido lugar a consecuencia de uno de estos retos y juegos virales de YouTube. O sea que estar un poquito atentos y desde luego pues controlar un poquito este tema, ¿no? Que no es la primera vez que lo vemos y no es la primera vez que salta esta polémica a mitad de camino entre la leyenda y
leyendas de no, la primera vez cuando salió Superman, cuando se tiraban por la ventana, bueno, es que si escuchas el Nevermind de Nirvana te suicidas y tal. Bueno, pues no es tan bestia, pero sí puede tener consecuencias violentas, desagradables o incluso desembocar en algún acto del que luego tengamos que lamentarnos. Con lo bonitos que son los juegos infantiles. Hombre, sobre todo el churro. ¿Habéis jugado al churro? Y media manga mangatera. Que yo cuando se lo digo cuando se lo digo a mi hijo, dice, ¿qué es? Digo, de verdad, digo, qué pena, qué mayor soy. Bueno, pues los psicólogos están diciendo que los juegos que nosotros antes jugábamos así de 1, 2, 3, pollito y no es a la pared, porita, no sé qué, que si tal, decías, estás muerto, tal, no pasaba nada más. Pero es que ahora además, si pierdes, te atizan. Pero siempre tampoco es lo normal ni lo habitual, bueno, ¿no? pero de niño nosotros hemos hecho auténticas burradas. Perdón, eso también es cierto, porque a mí me han contado collejas, y pedradas. Anda que nos ha tirado equipos de uno contra otro, pedradas y que se han escalado. Yo recuerdo el desafío. Hombre, desde el punto de vista de que ya ir a clase, el profesor, si eras religioso, te podía zurrar y dar un totazo, ya empezamos por ahí, y si ser religioso, laico, pero también no hay que si ya empezamos por ahí... de todas las confesiones. No, pero sobre todo religiosos. Los que los alumnos. Claro. Yo fui a colegio laico, y sabías ya si venía con la regla yo también, de metal, con la regla de madera, con el anillo de casado, con el sello. Pon la mano, y tú la quitas. ¡Que la pongas! Ya lo sabía, sí. Bueno, pues te puedo asegurar que en los colegios religiosos aceptaban más, pero mucho más. Bueno, no hacían otra cosa. Acababas el día lleno de... Bueno. A ver si eras como Eva. No me lo merecía, que te crucificaban. No merecía nadie. Yo era el anticristo, macho. Sí, eso sí me lo creo. Daniel el travieso es un aburrido a mi lado. Eso sí me lo creo. Manuel Carvellal. Muchas gracias. Juan José Chezoro, gracias. Muchas gracias. Josep Guijarro, gracias. Buenas noches. Mado Martínez, un abrazo. Sed felices. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.